Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenido a Coronavirus, la pandemia. Este programa especializado por la enfermedad de la COVID-19 provocado por el virus del SARS-CoV-2, que se produce, un programa especializado que se produce dentro de los medios de la Universidad de Guadalajara, un programa que se ve ya en 10 países de la región iberoamericana y que también se llega hasta Estados Unidos gracias a la señal internacional de Canal 22, a todas estas televisoras que nos permiten entrar a la parrilla de su programación para que sus audiencias estén bien informadas. Muchísimas gracias por este apoyo y esta colaboración. Nosotros somos Canal 44 de la Universidad de Guadalajara. Nos puede ver a través de redes sociales. Nos encuentra como Canal 44 TV en Facebook y Twitter, también en la página de internet udgtv.com. Y si usted tiene preguntas, comentarios de los temas que vamos a tratar el día de hoy, le dejamos la línea al 33 22 42 06 90 con la extensión del más 52 si usted nos quiere mandar un mensaje desde cualquier otro país. Le repito, más 52 33 22 42 06 90. Comenzamos con la información. El día de hoy vamos a revisar estos nuevos test, estas pruebas que se están realizando con saliva y también con aire exhalado. Entre las pruebas para detectar la COVID-19 están las que se basan incluso en el aliento. Un hospital de Inglaterra ya desarrolla la prueba de saliva súper rápida para detectar el nuevo coronavirus. También vamos a poder ver a lo largo de esta hora cómo la Organización Internacional de las Migraciones informó que más de 1,200 migrantes han perdido la vida en la primera mitad del año, pese a las restricciones de movilidad por la pandemia. Y como todos los días tendremos nuestros reportes desde diferentes puntos del mundo. El día de hoy vamos a hacer enlaces hasta Brasil y también a la ciudad de Nueva York. Sin más preámbulo, comenzamos con la información. Investigadores desarrollan unos test basados en saliva para detectar la COVID-19. El desarrollo de tecnología diagnóstica ante la llegada de la COVID-19 al mundo es indispensable para mejorar la atención de los pacientes, pero también la carrera por encontrar métodos más eficientes y sencillos para su diagnóstico, lo que por cierto ha supuesto un verdadero desafío. Desde la propuesta para crear narices artificiales e identificar el olor del nuevo coronavirus, hasta test basado en saliva o el aire exhalado, han sido las propuestas y trabajos de la comunidad científica y de la bioingeniería. La prueba para detectar al nuevo coronavirus es invasiva, ya que se realiza con un hisopo que debe entrar por la nariz hasta las amígdalas y luego arriba por las fosas nasales. Para algunos, una experiencia realmente desagradable. La muestra tomada con el hisopo o prueba de reacción en cadena de la polimerasa tiene que ser enviada a un laboratorio que se tarda varias horas en procesarla, por lo que los laboratorios se han impuesto a encontrar una manera rápida, ágil y confiable de hacer la prueba de coronavirus. Aunque la muestra de saliva tuviera que ser enviada también a un laboratorio, buscarían que el resultado fuera más rápido y por supuesto confiable. A lo largo de la evolución de la medicina, se han desarrollado varios tests para diagnosticar otras enfermedades por el aliento, como la detección de carbono o hidrógeno, marcados en el aliento, que ha permitido un acercamiento a los mecanismos patogénicos más íntimos de diversas enfermedades digestivas. Así, la prueba del aliento con urea marcada con 13C es un método diagnóstico no agresivo, sencillo y seguro, que posee una excelente exactitud tanto para el diagnóstico inicial de la infección por Helicobacter pylori como para la confirmación de su erradicación tras la administración del tratamiento, por lo que resulta una probabilidad que a través del aliento o saliva se pueda detectar al nuevo coronavirus, informó Rocío López Fonseca. Pues este es el tema del que vamos a hablar, cómo las pruebas rápidas también han estado innovándose. Antes era solamente la PCR, cómo recogen un poco de la mucosa que se aloja sobre todo en la nariz y en la garganta y se mete al laboratorio. Esta es la prueba conocida como PCR, puede llegar a durar hasta 6 horas una prueba, los resultados para encontrar
qué es lo que arroja esta prueba PCR. Hoy también ya tenemos pruebas rápidas y se está innovando para conocer si la persona tiene COVID-19 ahora a través de la saliva. Como todos los días, vamos a hacer ahora un enlace hasta el punto donde se encuentra la Organización Mundial de la Salud, hasta Ginebra, Suiza, con Raquel Cinca. Adelante, Raquel. Hola, buenos días a todo el auditorio de Canal 44. La Organización Mundial de la Salud ha cifrado este lunes en 21,5 millones los contagios confirmados. Las muertes se acercan ya a las 767.000. Al igual que en jornadas anteriores, América con 11,5 millones sigue siendo la región del mundo más afectada, seguida de Europa con 3,75 millones, el sur de Asia 3,1 y Oriente Medio 1,73. Por países, Estados Unidos es el que tiene más infecciones, 11,56 millones, y también más fallecimientos, más de 168.000. Le sigue Brasil con 3,31 millones de infectados y 107.200 decesos. India ocupa el tercer lugar en contagios con 2,64 millones y México en número de muertos con 56.500. Son datos que no invitan en absoluto al optimismo y por ello aumenta el temor a una segunda ola de la pandemia en varios países de Europa. Por ejemplo, el ritmo de expansión del virus se encuentra ya por encima de los 1.000 positivos cada 24 horas. Esta situación y ante la puesta en marcha de medidas más restrictivas, miles de europeos que se encontraban fuera de sus países, sobre todo por turismo, están tratando de regresar a casa apresuradamente por miedo a quedarse confinadas en su lugar de destino o bien tener que soportar una cuarentena estricta a su vuelta. Países como Francia, Reino Unido, Alemania o España son algunos de los más afectados, ya sea de forma activa o pasiva, por estas nuevas medidas. Reportó desde Europa Raquel Cinca para el programa Coronavirus, la pandemia. Pues ahí tiene usted las cifras. La Organización Mundial de la Salud cifra en 21 millones las personas que han dado positivo y casi la mitad, 11 millones de personas, se encuentran en Estados Unidos. La región de América es la región más afectada por el SARS-CoV-2. Mientras tanto, en Europa ya hay medidas de confinamiento restrictivo muy fuertes, sobre todo, por ejemplo, en España. Gran Bretaña ha puesto en cuarentena a todas las personas que provienen de España, es decir, llegan al aeropuerto y los dejan ahí 15 días hasta que cumplen este periodo de cuarentena. Aquí en América, Perú está siendo el país que más problemas ha tenido en las últimas horas con el virus del SARS-CoV-2. Vamos a continuar con el tema del día de hoy. Una universidad de Inglaterra desarrolla ya la prueba de saliva súper rápida para detectar el nuevo coronavirus. La Universidad de Southampton, en Reino Unido, realiza una investigación en donde más de una decena de médicos y trabajadores clave con sus familias participan en el proyecto para crear una prueba diagnóstica que se basa en obtener solo saliva del paciente para detectar al nuevo coronavirus. Uno de los coordinadores del proyecto explicó que la saliva es un importante fluido que puede analizarse, ya que las glándulas salivales son el primer lugar del cuerpo que infecta el virus. Parece que las personas registran positivo en su saliva antes del resto de los ductos respiratorios. El éxito del ensayo depende de qué tan exacta sea la prueba de saliva para detectar coronavirus. Las muestras del ensayo de la universidad están siendo procesadas en los laboratorios gubernamentales de la Agencia de Salud de Animales y Plantas en el condado de Surrey. Explicaron que las muestras se mezclan en una solución que se calienta para que el material genético del virus se desprenda. Las autoridades informaron que si el ensayo piloto funciona, toda la ciudad de Southampton, que se ubica al sur de Inglaterra, con más de 250.000 habitantes, podrían tener acceso a pruebas de saliva semanales, informó Rocío López Fonseca. Y sobre este mismo tema, hay pruebas también que se basan no solo en la saliva, sino también en el aliento. El investigador de la Universidad de Pensilvania, César de la Fuente, desarrolla un test rápido de COVID-19 que está integrado a la mascarilla con el fin de detectar el virus a través del aliento en segundos. Se trata de un proyecto que en su etapa inicial ganó el premio Nevirovsky Engineering and Medicine Opportunity, NEMO, convocado por dicha universidad. Las pruebas similares para bacterias cuestan menos de $1 cada una y por ello, De la Fuente tiene como objetivo realizar pruebas de COVID-19 a un precio similar y con una huella más pequeña para que puedan integrarse directamente a las mascarillas.
proporcionando un incentivo adicional para su uso regular. El sistema de detección utilizaría docenas de pequeños electrodos impresos en 3D, sembrados con fragmentos diseñados para unirse a las proteínas del pico del virus SARS-CoV-2. Luego, esos electrodos se depositarían sobre papel conductor, sobre el cual se podría introducir una muestra de gotitas respiratorias. La resistencia general de los electrodos aumentaría a medida que más virus se unieran a los fragmentos, lo que significa que la concentración relativa del virus podría medirse instantáneamente con un potenciómetro. Por otra parte, la startup israelí Sentech Medical desarrolló una prueba de aliento que consiste en un dispositivo diseñado para detectar enfermedades infecciosas. Junto con el centro médico Meir, se va a encargar de proporcionar el test, informó Elizabeth Ortiz. Muchas gracias a Elizabeth, también por supuesto a nuestra compañera Isaura López y por supuesto también a Rocío López Fonseca por estas cápsulas que nos han estado mandando con la información que se ha dado en las últimas horas. Yo saludo aquí en el estudio al doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, infectólogo de la Universidad de Guadalajara. ¿Cómo está? Bien, qué gusto saludarte, Omar. Buen día. Muy buenos días. Pues este día vamos a hablar de los test basados en saliva, también en el aire que uno exhala y cómo la industria también ha tenido que innovar a pasos agigantados. En menos de un año han tenido que hacer estos cambios en la manera en cómo están detectando la COVID-19. Muy importante, Omar. Indudablemente la ciencia y la tecnología corriendo a pasos agigantados para lograr exámenes de laboratorio que permitan un diagnóstico más temprano, un diagnóstico certero, pruebas con alta sensibilidad y especificidad. Todavía no tenemos la prueba ideal, lamentablemente, pero tenemos una serie de pruebas que vienen llevándose a cabo en estudios experimentales que son muy interesantes, indudablemente. Una prueba de antígenos que ya está, por cierto, validada y autorizada por la Food and Drug Administration también. Son 3 pruebas de antígenos de las que hablamos con mucho gusto. Perfecto, pues si me lo permite, después de esta pausa, primero vamos a hacer un diagnóstico de cuántas y cuáles son las pruebas que existen ya, digamos, no solo en la industria, sino en el mercado, y cuáles son las pruebas que se están desarrollando para detectar de manera efectiva la COVID-19. Con gusto. Nosotros vamos a una pausa y continuamos aquí en Coronavirus, la pandemia. Ya estamos de nuevo en el estudio de Coronavirus, la pandemia, este programa especializado en la enfermedad que nos ha puesto en una pandemia, una de las más fuertes en el último siglo y medio en la historia de la humanidad. Doctor, a ver, platíquenos, hagamos un diagnóstico de cuáles son las pruebas que tenemos, cuáles están validadas por las diferentes unidades o permisionadas como la FDA, por ejemplo. ¿Cómo no? Y después veamos en qué está innovando la industria. Bueno, hablemos primero de una rápida clasificación de las pruebas para que de forma sencilla nuestra audiencia ubique cómo es que muchas de las pruebas no compiten entre sí en cuanto a su calidad, sensibilidad, especificidad, sino son complementarias. Las primeras pruebas de las que tenemos que hablar son de aquellas que se basan en la detección del virus o de partículas del virus. Estas pruebas han sido el, digamos, estándar de oro para el diagnóstico de COVID-19. Y ahí se encuentran las pruebas de PCR, que lo que detectan es RNA viral, es decir, el ácido nucleico del que está constituido este nuevo patógeno. Por supuesto que podríamos hablar de pruebas más sofisticadas, como el cultivo viral o
la microscopía electrónica para visualizar directamente a SARS-CoV-2. Sin embargo, estas últimas que he comentado no se utilizan de forma habitual comercialmente, generalizadamente, sino se utilizan más para propósitos de investigación. Pero para detección viral, la prueba esencial es RT-PCR para detectar RNA del propio virus. Entonces, ¿qué estamos detectando ahí? La presencia del virus. Aunque estas suelen tardar un poco más. Exactamente. Estas pruebas pueden tardar en promedio entre 6 y 8 horas el procesamiento. Sin embargo, tardan más tiempo, Omar, hay que decirlo, porque los laboratorios casi en todo el mundo se han visto saturados con el número de pacientes que han venido requiriendo una prueba de esta naturaleza, y esto incluso en los países desarrollados que tienen más laboratorios de biología molecular, pues se han visto rebasados. Entonces, por ese motivo, hay pacientes que solicitan una cita, esa cita es para 3 o 4 días después por la demanda, y además el resultado puede tardar algunos días más por la demanda. Y es esta prueba donde se inserta un cotonete tanto en la nariz como en la garganta. Para allá voy. Esa es la otra parte. Tradicionalmente esta prueba se ha realizado en hisopado de la nariz y de la faringe, es decir, el exudado nasofaríngeo, pero también se puede realizar buscando el virus en otros líquidos y componentes corporales. Y aquí venimos al tema que ocupa el programa el día de hoy, saliva. Entonces, es una prueba de RT-PCR, igual que la que se realiza en hisopado nasofaríngeo, pero es realizada en saliva, de tal manera, y esto lo acaba de aprobar la FDA en una autorización rápida hace 3 días, y lo publica el New England Journal of Medicine como un comunicado de prensa de la FDA antier. Entonces, tenemos la alternativa de hacer esa misma prueba, pero en saliva en lugar de hisopado nasofaríngeo. ¿Qué tiene como beneficios esto? Número 1, se ha observado que la saliva es un buen espécimen corporal para detectar el virus. Incluso la Organización Panamericana de la Salud ha sugerido que podría ser más eficiente el obtener esos resultados de laboratorio en saliva que en el exudado nasofaríngeo. Está estudiándose, pero es altamente probable, por la concentración de virus en glándulas salivales, por la concentración del virus en específicamente papilas gustativas. Por eso a muchas personas se les desaparece el sabor. Claro. O el olfato también. O el olfato, como algunos de los síntomas importantes, ¿no? Entonces, ahí la diferencia está en que estaríamos realizando la prueba, pero en saliva. Y dijimos, una prueba para detectar directamente componentes del virus. Voy a otra prueba, también para detectar directamente componentes del virus. Es una nueva prueba que ha venido teniendo ya autorización de la FDA. Son hasta ahora 4 las pruebas para detectar antígeno del virus. Que son los componentes, digamos. Es componente del virus. La otra detecta RNA del virus, un componente importante, su ácido nucleico, la PCR. Las de antígeno detectan particularmente el antígeno S, que es la proteína de superficie, la proteína espicular del virus, aunque también algunas detectan otros antígenos del virus, aunque este es el más importante. Pero está detectando componente viral. Bien, y también eso se puede detectar, ese antígeno, en hisopado nasofaríngeo o también en saliva. La mayor parte de estas pruebas que se han
autorizado por la FDA son en hisopado nasal o faríngeo o ambos. Puede ser solamente nasal. Bien, hasta ahí hemos hablado de las pruebas que detectan directamente al virus. Ahora nos vamos a pruebas que detectan la respuesta inmunológica del paciente a la presencia del virus, principalmente los anticuerpos. Anticuerpos que pueden ser de varios tipos. Los más comunes para detección son el anticuerpo IgM e IgG. Inmunoglobulina M, inmunoglobulina G. Aunque también se puede detectar inmunoglobulina A. ¿Qué ocurre con las pruebas de anticuerpos? Bueno, lo que ocurre es que son exámenes de laboratorio que resultan positivos, pero días después de que inició la infección. Porque estás midiendo ahí reacción. Exactamente, estás midiendo la respuesta de tu sistema inmunológico, que no ocurre necesariamente de forma tan temprana o no se detecta de forma tan temprana. Por ejemplo, para detectar anticuerpos IgM, habitualmente se requiere que pasen hasta 10 días a partir de la infección o 5 a 6 días a partir del inicio de los síntomas. Y las pruebas de IgG pueden aparecer hasta los 30 días del inicio de la infección. Entonces, primer comentario, Omar, es estéril, es inverosímil una discusión de cuáles de las dos pruebas son mejores, porque no compiten, son complementarias, responden otra cosa, unas y otras. Unas de ellas responden el virus o componentes del virus están presentes en esta prueba y las otras responden la respuesta inmune ya se ha generado, es una respuesta inmune de fase temprana aguda, activa, o es una respuesta inmune ya de memoria cuando los anticuerpos presentes son los IgG en lugar de los IgM. Y por ejemplo, en esta de anticuerpos, ¿cuál es la muestra? ¿Cómo es la muestra? Puede ser en sangre, es habitualmente en sangre, puede ser en plasma, pero el plasma es un componente de la sangre. Y aquí existen muchos métodos para medir anticuerpos. De hecho, algunos son cualitativos y otros son cuantitativos. Por ejemplo, métodos cualitativos, los que nada más te dicen positivo o negativo. Esas son las que se han conocido coloquialmente como las pruebas rápidas de anticuerpos, en donde el paciente coloca una gotita de su sangre en un pequeño cassette, después se realiza la colocación de una sustancia que ayuda para que la sangre se disperse y se encuentre ahí una reacción de antígeno-anticuerpo en ese cassette y se visualice si existe la reacción a anticuerpos IgM o IgG. ¿El tiempo de respuesta cuánto podría ser en estos casos? El tipo de respuesta. El tiempo. El tiempo de respuesta. Lo que decía. Bueno, es que cuando hablamos de pruebas rápidas es el tiempo que tarda uno en ver un resultado en ese cassette. Es 15 minutos a lo sumo. Y del 15. Otro son de 6 a 8 horas. Exactamente, pero insisto, las dos pruebas mides son cosas complementarias, distintas. mides cosas diferentes, mides aspectos distintos, ¿no? Claro. Ahora, estas pruebas de saliva e incluso de las exhalaciones son calidad PCR y estaríamos midiendo componentes del virus, no presencia. Fíjate que la de exhalación la voy a dejar un poquito para una explicación adicional. La de saliva, sí, es una prueba de PCR, es una prueba, fíjate, también en saliva y en exudado nasofaríngeo hay pruebas de antígenos, insisto, que no se realizan a través de PCR. Esas se realizan a través de un método parecido a las pruebas rápidas, porque en
en el cassette, ahora este es de otro tipo de cassette, tú lo que tienes es anticuerpos contra el virus y al momento que tomas una muestra y estás entonces llevando a la prueba el antígeno del virus, con lo que va a hacer reacción es con anticuerpos presentes en el cassette. Entonces, también las pruebas de antígenos se pueden considerar como pruebas rápidas, Claro. porque puedes tener resultados entre 15 y 20 minutos, Claro. las pruebas de antígenos. Y en ese sentido, te voy a comentar algo que me parece importante. En este espacio, en este mismo, hace no más de 3 meses, hicimos el comentario de que a esta pandemia le hacía falta una prueba de esa naturaleza. Una prueba ideal que fuera para detectar componentes del virus, no anticuerpos, sino componentes del virus. ¿Tipo PCR? Tipo PCR, pero que fuera de resultado muy rápido. O de antígeno anticuerpo, que nos diera un resultado rápido. Pero además que tuviera detección temprana en la infección. Cuando hablamos de rápido es el tiempo que se va a tardar la reacción, la pruebita de laboratorio. Ver si es positivo o no. Exactamente, pero cuando hablamos de una prueba de detección temprana, es lo que queremos los médicos, lo que queremos todas las personas que estamos en la lucha contra esta pandemia, porque son pruebas que si tú las tienes en 15 minutos, in situ, es decir, en el lugar en donde el paciente se está atendiendo y además tienen alta sensibilidad y especificidad, pero lo que detectan son la presencia de componentes del virus, esa es una prueba ideal parecida a la de antígenos que se utiliza para influenza. Doctor, si me lo permite, tengo que ir a una pausa. Claro. Nos hace falta conocer la prueba de exhalación. Con gusto. Vamos a ver qué tan confiable puede ser y después ver en qué momentos tendremos que estar haciendo cuál prueba, porque precisamente es distinto un resultado positivo en PCR al principio de la enfermedad que al final. Claro. Bueno, vamos a una pausa y nosotros continuamos aquí en Coronavirus, la pandemia. Ya estamos de nuevo en el estudio. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Coronavirus, la pandemia. El día de hoy estamos viendo el tema de estas nuevas pruebas que se están realizando. Hay innovación dentro de las aulas de las universidades del mundo por detectar cada vez más rápido el coronavirus, la enfermedad de la COVID-19 o la presencia del virus SARS-CoV-2 en el cuerpo, en el organismo. Pero vamos a hablar de ello un poco más adelante aquí en el estudio. La Organización Internacional para las Migraciones informó que más de 1.200 migrantes han perdido la vida en la primera mitad del año, pese a las restricciones de movilidad por la pandemia. Advierte la Organización Internacional para las Migraciones que la pandemia de la COVID-19 también ha traído graves consecuencias para los migrantes y a pesar de existir restricción de movilidad en el mundo, ellos siguen trasladándose y según el organismo internacional, más de 1.200 migrantes han muerto en el primer semestre del año. Los cierres de fronteras y otras medidas han aumentado los riesgos que corren los migrantes, empujándolos a situaciones en donde no hay ningún tipo de ayuda humanitaria o de posibilidades de rescate. Muchas personas están varadas por los cierres fronterizos y no tienen acceso a servicios de salud. En América se han registrado 330 muertes en lo que va del año. Las cifras no incluyen a quienes han fallecido por coronavirus y que la OIM estima que son muchos más, y es que pocos países ofrecen información detallada sobre causa de muerte, pero los datos de las naciones, dice la organización, revelan que los migrantes están siendo desproporcionadamente afectados. Trascendió que alrededor de 1.400 migrantes, la mayoría de Centroamérica, han muerto por COVID-19 en Estados Unidos. Al menos 3 de ellos fallecieron en centros de detención, informó Rocío López Fonseca.
La semana pasada el gobierno de Argentina y el de México anunciaron que de manera conjunta va a correr a su cuenta la preparación de la vacuna que estaba haciendo AstraZeneca con la Universidad de Oxford. En este comunicado dijeron que Brasil no estaría dentro de los países donde se pretende distribuir esta vacuna. ¿Qué es lo que va a suceder en este país, Brasil, el país gobernado por Jair Bolsonaro? Tengo en la línea telefónica a Carla Lucena, periodista desde Brasilia, quien nos dará un reporte de lo que ha sucedido en las últimas horas. Adelante, Carla. Hola Omar, muy buenos días a ti, un gusto saludarte y también a todos que acompañan este programa. Bueno, aquí en Brasil, ya que estás hablando de vacuna, vamos a hablar un poquito de cómo está todo eso en el país en los últimos días y debe seguir en la próxima semana esa discusión respecto de la vacuna. Así como en todo el mundo, aquí en Brasil la expectativa es muy grande para el desarrollo de una vacuna eficaz contra el virus. Así como la pandemia ya es histórica, la velocidad de los laboratorios también es inédita. Actualmente casi 170 vacunas están en estudios en el mundo. De esas, 6 ya están en la fase 3, o sea, cuando miles de personas de diferentes partes reciben las dosis. De estas 6, 3 ya pasan por testes en Brasil. El Ministerio de la Salud firmó un acuerdo con la vacuna de la Universidad de Oxford del Reino Unido. Son 5.000 voluntarios, todos profesionales de la salud, que van a pasar por los testes. Las primeras dosis ya fueron distribuidas. Comprobada la eficacia de esa vacuna, la idea del gobierno brasileño es producir entre diciembre de este año y enero del próximo 30 millones de dosis. Brasil también inició los testes de las vacunas producidas en Alemania, que cuenta con una estrategia basada en la genética. La otra viene de China. Esta de China cuenta con 9.000 personas voluntarias y sigue un modelo más tradicional. Y bueno, pese a todos los estudios de esas vacunas, la semana pasada acompañamos el anuncio del presidente ruso Vladimir Putin de que su país ya tiene un modelo de vacuna. Pero poco aún se sabe sobre los estudios de esa vacuna que estaría en la fase inicial de testes en humanos. Aquí en Brasil, este anuncio llevó al estado de Paraná a firmar un acuerdo con Rusia. Fue el primer acuerdo firmado con el gobierno ruso. Y en el último viernes, un conjunto de estados ubicados al nordeste del país también finalizó interés en la vacuna rusa. Bueno, ese es un tema que vamos a seguir aquí acompañando, que es de muy interés delante de esta pandemia que ya registró hasta ayer los últimos datos, 107.000 muertes. Este es mi reporte desde Brasil para el programa Coronavirus, la pandemia. Omar, con usted. Muchas gracias, Carla. Que tengan muy buen día. Buen día. Hasta luego. Nosotros aquí continuamos en el estudio con el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, infectólogo por la Universidad de Guadalajara. Doctor, a ver, ¿qué va a pasar con estas pruebas también de exhalación? ¿De qué tipo? ¿Dónde las podríamos encajonar? ¿Son PCR? ¿Miden reacción? ¿Funcionan? ¿Para qué funcionan? Lo que miden es también la respuesta inmune a través de lo que se conoce como metabolomas y la respuesta inflamatoria que tiene el paciente a un determinado microorganismo. Estas pruebas son muy interesantes porque, de hecho, algunas de ellas se han realizado previamente, años atrás incluso, y se siguen realizando, por ejemplo, para la detección de bacterias, como es el caso de Helicobacter pylori, la bacteria principal responsable de gastritis, úlceras gástricas e incluso a largo plazo cáncer gástrico. Estas pruebas de aliento han tenido un desarrollo interesante porque para el caso, por ejemplo, de este Helicobacter pylori, la bacteria, han llegado a tener un buen nivel de sensibilidad y razonable especificidad. Cuando digo razonable especificidad, estoy hablando de que no necesariamente son 100% específicas, es decir, una prueba positiva puede serlo no solamente por la infección por esta bacteria, sino por algunos otros factores. Bueno, es posible que las nuevas pruebas de detección de infección por SARS-CoV-2 en aliento tengan esa limitante, que nos digan
que existe una respuesta inflamatoria a un virus que muy posiblemente sea SARS-CoV-2, pero cuando digo muy posiblemente sea, es porque todavía a la fecha estas pruebas no tienen la sensibilidad requerida para poder afirmar que son 100% diagnósticas. Cuando son negativas, ahí puede haber algo muy interesante porque entonces el cuadro clínico del paciente puede ser de otra naturaleza. Pero cuando son positivas, frecuentemente estas pruebas de aliento han sido positivas por motivo de otro tipo de infección. Y recordemos que las infecciones respiratorias son causadas por un número muy extenso de virus, como es el caso del virus de la influenza. Claro. Otros coronavirus, recordemos que hay 4 tipos de coronavirus de varias décadas infectando al ser humano, pero que causan infecciones muy leves, tipo gripales, y que no son graves. Las graves realmente son el SARS, que apareció en el 2003, el MERS, que apareció en el 2013, y el actual SARS-CoV-2. Entonces, podemos tener muchas reacciones cruzadas a otros virus con este tipo de pruebas. Diversos lugares en el mundo están trabajando para el desarrollo de estas pruebas y para lograrles, sobre todo, mayor especificidad. En el caso de Israel, que fue el país que hace unos 2 o 3 meses inscribió con sus agencias regulatorias el desarrollo de una prueba de esta naturaleza, está trabajando a propósitos de generar más sensibilidad y más especificidad de la prueba. En una prueba es muy importante esos 2 conceptos, Omar. La sensibilidad es la capacidad que tiene esta prueba de detectar la infección y la especificidad es la capacidad que tiene esta prueba para no confundir el resultado con otra infección. Doctor, estamos viendo un proceso de rebrotes en muchos países. Claro. Perú está teniendo un fuerte rebrote, España está teniendo un fuerte rebrote. Así es. Y yo quisiera preguntarle, ¿cuál es la mejor prueba para tomar la decisión más rápida de, 1, de confinamiento y 2, de cuidado de tu organismo y de los más cercanos a ti? Sigue siendo PCR, sigue siendo la RT-PCR, es decir, detección de ácido nucleico viral. Es muy posible que pronto la de antígeno pueda coadyuvar mucho a esta detección temprana y a la toma de estas decisiones, porque es una prueba que, aunque menos sensible que la PCR, es una prueba que sí puede estar presente de manera temprana como la PCR. ¿Por qué? Porque lo que estás detectando es virus, no anticuerpos, que esos aparecerán más adelante hasta la segunda semana y en el caso de los anticuerpos IgG hasta los 30 días, ¿no? Claro. Por eso, fíjate, tu pregunta es tan importante, Omar, porque por eso frecuentemente los infectólogos nos preguntamos, ¿por qué motivo para la detección temprana de infección de una persona que se está, por ejemplo, incorporando actividades laborales en una empresa, lo que le quieren realizar son pruebas de anticuerpos in situ? Bueno, hay una razón, son pruebas muy rápidas que se pueden realizar en el mismo lugar de acceso a las empresas. Sí, pero una prueba positiva de tipo IgM puede decir que ese paciente se encuentra posiblemente o en una fase activa de la enfermedad, aunque tenga pocos síntomas o esté asintomático, pero por lo menos ya transcurrieron 15 días de su enfermedad. Y si transcurrieron 15 días de su enfermedad, digamos, estaríamos ya llegando un poco tarde a cortar sus cadenas de transmisión. Es a lo que me refiero.
Y si la prueba que resulta positiva es de tipo IgG, lo que esa prueba nos va a decir es, esta persona ya tuvo infección por SARS-CoV-2, ya incluso pudo haber pasado la fase de transmisión de la enfermedad y ya tiene anticuerpos que muy posiblemente, es lo que creemos, son protectores. Claro. Y más allá de lo que vaya a suceder, por ejemplo, en Brasil o en Cuba con la vacuna rusa, Sputnik V, por lo menos la semana pasada el anuncio que da el gobierno argentino junto con el mexicano es: nosotros vamos a proveer de la vacuna, pero será hasta principios del siguiente año. O sea, todavía nos quedan 5 meses de estar en la batalla de la detección oportuna para el confinamiento. Claro, pero también en el caso de la vacuna que ha desarrollado Rusia en este proyecto Sputnik, que pareciera carrera espacial de nueva cuenta, ¿no? Sí. Bueno, ahí tiene esa homología. Sí, claro, es el mismo nombre del satélite llegamos que lanzaron. primero Claro, en un satélite espacial, ahora estamos llegando primero con una vacuna. No, creo que se aclaró el punto con la Organización Mundial de la Salud, porque realmente cuando Vladimir Putin hace este anuncio, pues creo que omitió decir que a lo que iban era a entrar a la fase 3 de los ensayos clínicos. Entonces, yo tampoco creo que esta vacuna de Rusia vaya a estar antes de diciembre del 2020, ojalá y me equivoque, y realmente tengan ya los ensayos clínicos de fase 3 corriendo a pasos agigantados y nos den la grata sorpresa de que hay vacuna antes, ¿no? Pero iban a entrar a fase 3, hay que decirlo con esa claridad, y ya en el mundo había 6 vacunas corriendo en fase 3, como la de Oxford, AstraZeneca, como la de Moderna. Pfizer también trae una. Pfizer trae una que está corriendo fase 3 también, y hay 3 chinas, que Sanofi todavía no. Sanofi está está en fase 2, todavía no concluye la fase 2 para entrar a fase 3. Okay. Pero y hay también 3 chinas. Sí, y hay 3 chinas en fase 3. Perfecto. Doctor, si me lo permite, voy a la última pausa para Claro. continuar hablando de estas pruebas y ahora sigue la parte de cuánto cuestan y cuál vale la pena hacer el gasto. ¿Cómo no? Bueno. Adelante. Nosotros vamos a una pausa y regresamos aquí en Coronavirus, la pandemia. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Coronavirus, la pandemia. La Organización Mundial de la Salud ha actualizado la guía para pacientes en recuperación a quienes se les ha detectado la enfermedad de la COVID-19. La Organización Mundial de la Salud actualizó la guía para el manejo de pacientes sospechosos o casos confirmados de COVID-19 en casa. Las nuevas recomendaciones reemplazan las que el organismo internacional dio el 17 de marzo. A medida que este virus continúa propagándose y los sistemas de salud luchan por encontrar la capacidad para brindar cuidado, algunas personas con COVID-19 pueden ser atendidas en el hogar. Idealmente todos los pacientes con COVID-19 deberían ser atendidos en un centro de salud, pero hay situaciones específicas en las que pueden ser atendidos de forma segura. La guía describe varios factores que deben ser evaluados por el proveedor de atención médica al determinar si un paciente con COVID-19 puede ser atendido en casa. Para tomar esa decisión hay que saber si el paciente presenta condiciones médicas subyacentes que lo ponen en mayor riesgo para desarrollar una enfermedad severa. Una evaluación del entorno del hogar para asegurar que cumple con la higiene básica y ventilación adecuada. Hay que considerar la capacidad del cuidador para dar atención y reconocer cuando el paciente pueda estar deteriorándose. Para llevar a cabo la recuperación en casa, la OMS recomienda tomar en cuenta las siguientes condiciones. ¿Cómo está viviendo la persona con COVID-19 y su familia? ¿Cuáles son las necesidades relacionadas con la discapacidad, responsabilidades del cuidado, adultos mayores o niños? ¿Qué saben los miembros del hogar sobre COVID-19 y cómo prevenir la transmisión en el hogar?
¿Qué creen la persona con COVID-19 y o los miembros de su hogar que necesitan para poder hacer frente en casa? ¿Entiende la familia cuándo llamar para solicitar asistencia médica? ¿Cuáles son las necesidades psicosociales de la persona con COVID-19? ¿Y cuál es el impacto económico en el hogar? ¿Y quién es el proveedor principal financieramente? Informó Elizabeth Ortiz. Ya estamos de nueva cuenta aquí en el estudio con el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez. Doctor, una vez que uno tiene síntomas o incluso que ha estado en la calle porque su actividad así lo amerita, porque ya más del 80% de la economía ya está reactiva y tiene que estar saliendo a la calle, pero tiene este miedo o esta zozobra de poder traer la enfermedad, ¿qué prueba es la mejor para detectar la COVID-19 y qué le aconseja usted? La prueba de PCR, la reacción en cadena de polimerasa para detectar RNA viral, sigue siendo el estándar de oro, pero además es precisamente por lo que comentas, Omar, porque es la prueba que detectará de manera más temprana la presencia de este patógeno. ¿En cuánto tiempo podrás detectar si te infectaste, por ejemplo, habiendo tenido contacto con una persona confirmada? Bueno, hasta en 3 días o en 3 días puedes ya tener positividad a una prueba de PCR. Pero si, por ejemplo, ahí, a partir de, o en ese periodo de 3 días, tú te midieras con una pruebita rápida para detección de anticuerpos IgM e IgG, pues esa prueba va a estar negativa. Claro. Y entonces, si no se interpreta correctamente, cualquier persona va a decir, mira, no estoy infectado porque tuve las pruebas de Rápidas, IgG o IgM, claro. o de IgM y de IgG negativas. No, eso es un error. Todavía no era el tiempo para que esas pruebas estuvieran positivas, ¿no? Claro. Entonces, sigue siendo la prueba de PCR la que más tempranamente detecta infección, valga la redundancia, infección en fase temprana, que Claro. eso es lo más valioso que puede haber para mitigar una epidemia, Claro. porque más tempranamente pones a alguien en confinamiento para evitar que transmita la enfermedad a los demás y también más tempranamente lo pones en atención médica. Ese documental que nos acaba de presentar Elizabeth Ortiz es muy interesante, relacionado con la definición de qué pacientes pueden manejarse en su casa de forma segura, porque los sistemas de salud se han abarrotado, los sistemas Claro. de salud se han saturado. Entonces, muchas de estas decisiones están basadas en tener un diagnóstico oportuno, un diagnóstico temprano. Ahora, lamentablemente en Centroamérica, México incluido, está por vivir momentos fuertes con otra enfermedad que es el dengue y que combinada con la COVID-19 ha tenido ya muchos problemas en pacientes de México, por lo menos. ¿Cómo saber que el síntoma que tengo es dengue o es COVID y no al revés? O ambas. O ambas. Te lo digo en la confianza, yo ya he estado atendiendo a pacientes con ambas patologías, con dengue y COVID. Estos pacientes, primero a tu pregunta, ¿cómo diferenciar entre una y otra? Existen formas clínicas que hacen lo que llamamos en medicina el diagnóstico diferencial. Por ejemplo, un paciente que tiene anosmia, dificultad para los olores, y agüesia, dificultad para la percepción de los sabores, es más probable que tenga COVID a que tenga dengue. Porque los síntomas cardinales de las dos enfermedades se parecen mucho. Fiebre, dolor de cabeza se presenta en ambas. Dolores articulares y dolores musculares se presentan en ambas, aunque predominan en intensidad en el dengue que en COVID, dolores musculares y articulares. Pero, por ejemplo, es mucho más frecuente en el dengue la presencia de un rash en la piel
rojizo, que cuando plantas la palma de la mano pareciera como si se pintara de forma pálida sobre esa superficie. Eso es más común en el dengue. Y cuando ese eritema además genera mucha comezón, prurito, lo más probable es que es dengue. Entonces sí tenemos algunos signos y síntomas que nos ayudan a diferenciar. La tos y la dificultad para respirar es más de COVID que de dengue, por ejemplo. Y pueden transitar la enfermedad de manera simultánea por el mismo organismo al mismo tiempo. Por supuesto que puede haber los dos patógenos. De hecho, ya hay reportes en muchas partes del mundo de pacientes cursando con las dos enfermedades en un momento. Doctor, si me lo permite, tengo que ir hasta Nueva York con nuestro corresponsal en la costa este de Estados Unidos para que nos platique qué es lo que ha sucedido en este país en las últimas horas. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Aunque las autoridades de Nueva York esperaban un nuevo aumento en los casos de infección de coronavirus, el Estado aparentemente ha logrado controlar el brote después de la grave crisis de hace 2 meses y ha logrado contenerlo más que lo esperado por los expertos médicos. Según los datos más recientes, en todo el estado de Nueva York ha habido más de 430.000 casos confirmados de COVID-19 y por esa enfermedad han muerto al menos 32.400 personas. Tan solo en la ciudad de Nueva York, los casos han sumado 235.000 y se han registrado 23.620 muertes. En todo el país se han confirmado 5.400.000 casos y la cifra de muerte por COVID-19 superó la marca de 170.000 fallecimientos, con más de 1.000 nuevos casos confirmados cada día en lo que va de agosto. El Centro de Prevención y Control de Enfermedades ha calculado que para el 5 de septiembre la cifra de muertos podría alcanzar en todo Estados Unidos a 189.000. El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, informó que hasta el domingo se habían realizado en todo el estado más de 7 millones de pruebas para la detección del virus. Las autoridades sanitarias neoyorquinas también encuentran que los niveles de infección son muy bajos. Las pruebas de detección del coronavirus en la ciudad y en el estado encuentran resultados positivos en 0,8% de las 30.000 pruebas que realizan cada día. Por 9 días consecutivos, esa tasa ha estado por debajo del 1%. En los peores momentos de la pandemia en Nueva York, casi la mitad de las pruebas daban resultados positivos. Por comparación, en Los Ángeles, la tasa de resultados positivos es del 7%. En el condado Miami-Dade, del sur de Florida, es del 13%. Y en la ciudad de Houston, en Texas, es del 15%. Varios miembros del Consejo Municipal de la ciudad de Nueva York han propuesto que se postergue la fecha de reapertura de las escuelas públicas. Los concejales quieren demorar las clases con asistencia personal hasta que obtengan fondos y recursos adecuados para un comienzo de clases que cuide de la salud de los alumnos y de los maestros. Por su parte, el presidente de la Universidad de Columbia, Lee Bollinger, anunció que todos los cursos de pregrado en el comienzo del año lectivo serán por Internet y que el 40% de los cursos de posgrado se hará de forma virtual o con una combinación de clases en las aulas y en Internet. Los casos de COVID-19 han aumentado en algunos colegios y universidades de Estados Unidos, como los de Oklahoma y Carolina del Norte, a medida que los estudiantes llegan para el comienzo del año lectivo. A pesar de que el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, había advertido de un incremento de los casos de coronavirus en el área de Sunset Park, en Brooklyn, en la madrugada del domingo la policía tuvo que interrumpir 2 fiestas en las que asistían más de 280 personas. Fuentes policiales indicaron que, tras recibir una denuncia telefónica, las autoridades encontraron unas 180 personas en lo que parece ser un espacio comercial alquilado, y unas 2 horas después recibieron información acerca de otro festejo en un almacén cercano, donde había más de 100 personas. Un mensaje en la cuenta Twitter de la policía indica que los organizadores de estas celebraciones fueron arrestados.
El gobernador Cuomo anunció asimismo que los museos de la ciudad de Nueva York, famosos en todo el mundo, podrán reabrir sus puertas al público a partir del 24 de agosto. La pandemia ha tenido un impacto económico también en estos grandes museos, y el Museo Metropolitano ya anunció el despido permanente de 79 empleados y una licencia sin pago de sueldos para otros 181 trabajadores de esa institución. Reportó Jorge Bañales de la agencia EFE desde Washington para el programa Coronavirus, la pandemia. Muchas gracias a Jorge, pero también muchas gracias al doctor Héctor Raúl que nos acompañó el día de hoy. Omar, Muchas como gracias. siempre, Se es nos un acabó gusto. el tiempo. Muy bien. Nos vemos el día de mañana. Coronavirus, la pandemia. Coronavirus, la pandemia.